Bien, pues 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, hasta el final, y el versículo 1 del 7. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. ¿Qué es el yugo desigual? Es todo aquello que une al creyente con el incrédulo en una causa común, la cual puede ser una familia, un matrimonio, dentro del trabajo, dentro de quizá de una amistad muy cercana. Es justamente lo que está apuntando aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo puede haber comunión entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Taxativo, ¿verdad? ¿Cómo puede haber armonía entre la luz y la oscuridad? ¿Cómo puede existir una relación saludable entre una persona viva y otra persona muerta espiritualmente? ¿O cómo pueden arar bien la tierra? Pues un buey con un burro, como veis en la imagen. Algunos pueden intentar hacer teología a partir de sus experiencias personales y decir, ya, pero es que gracias a que me casé con mi marido o con mi mujer, se convirtió. Y claro, no se dan cuenta que el Señor en muchas ocasiones tiene infinita misericordia y obra en nosotros y a través de nosotros pese a nuestros pecados y malas decisiones. Como dice un dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Pero eso no significa que esté justificado vivir en contra de lo que enseña la palabra del Señor. Más bien demos gracias a Dios de que algunas personas se convirtieron por casarse con personas que eran cristianas o que se volvieron cristianas durante el matrimonio. Un asunto que además el apóstol Pablo aborda en otro momento, ¿verdad? No obstante, no es el propósito de nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Este asunto de evangelizar a nuestra pareja no convertida. Jesús jamás dijo, id y evangeligar con las personas que os gusten, pues yo obraré a través de vuestras relaciones de amor y os daré el marido o la mujer que deseáis. Jesús jamás dijo eso. Entre otras cosas, porque todo esto, toda la misión, toda la razón de ser de la Iglesia no es para nuestro beneficio o confort personal. Dios no está para servirnos, es el Señor, no el siervo. Él existe y sigue adelante para que se cumpla su voluntad, su plan, con su Espíritu a través de nosotros. Él es el que nos da el verdadero sentido de la vida, para todo aquel que crea en Él, le busque y le ame. Pues Él mismo, como aprendemos en Juan, es la vida en mayúsculas. Fuera de Él no hay sentido de existencia, solo muerte y sufrimiento. Por supuesto, Pablo no está enseñando en estos versículos que los creyentes deban evitar cualquier tipo de contacto con personas incrédulas, sino que está haciendo referencia a que no puede haber complicidad con ellos, que no se puede mantener ningún tipo de relación que comprometa nuestra vida o nuestro testimonio. Y esto está acorde con la oración de Jesús en Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Desde luego esta enseñanza queda de algún modo plasmada también en 1 de Corintios capítulo 5, donde a partir del versículo 9 dice lo siguiente. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Fijaos el sarcasmo de Pablo, ¿no? Lo que quise decir es, no se relacionen
con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 13. Aquí Pablo primeramente remarca algo que resulta obvio, ¿no? Él nunca diría a los corintios que no se junten con pecadores, pues les estaría pidiendo que viajen a otro planeta. ¿Y qué sentido tendría ser de luz fuera de este mundo? Si verdaderamente la misión es esa. Padre, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Por supuesto, hay otra razón que él aquí no menciona, pero que también es evidente, y es que el objetivo del creyente es compartir el Evangelio a los perdidos, así como lo hizo Jesús. Pero eso no significa que se deba establecer lazos íntimos de fraternidad, y mucho menos, obviamente, vínculos matrimoniales. Por lo tanto, Pablo estaba dando a entender que los creyentes de la iglesia de Corinto no se deben juntar con personas de la iglesia que se hacen pasar por creyentes, que dicen ser creyentes, pero que por sus frutos se observa que no lo son. Ciertamente, al afirmar que somos templo del Dios viviente, también se está confirmando lo que estamos aprendiendo en Gálatas. Nosotros ya no somos nosotros, somos Cristo en nosotros. Nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios, y lo que Dios desea que hagamos es nuestra única prioridad. Nuestra meta, nuestro deseo, hacer su voluntad, no la nuestra, velar por sus intereses, no por los nuestros. Y claro, cuando esto se hace realidad de nosotros, ya ni siquiera se nos ocurre preguntarnos si es posible establecer algún lazo que implique una causa común con una persona que no es creyente. Mucho menos un matrimonio. Pues no puede haber comunión entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, ni tampoco amor por parte de esa persona no convertida. Pues solo el que conoce a Dios puede amar, pues Dios es amor, como enseña 1 de Juan capítulo 4. Y ojo que el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, a no temer por nuestras vidas, a poner la otra mejilla, a soportar diferentes pruebas y sufrimientos, pero jamás dentro de una relación tan vinculante, tan personal como el matrimonio. Si llegásemos a pensar así, seríamos como esas iglesias que enseñan a sus feligreses que hay que soportar de todo en el matrimonio. ¿Tu marido te pega? No importa, tú ámalo, soporta la prueba, ora a Dios para que cambie, sigue la lucha. Es horrible ver cómo algunas personas malinterpretan las Escrituras y la aplican a su antojo, ¿verdad? Tu pareja te engaña o emplea indebidamente vuestros ingresos, o a saber qué más hará. No pasa nada. Tú sigue con él. Pon la otra mejilla. Mira a ver si quizá incluso es culpa tuya. Pues desde luego que no, hermanos. Debemos amar a nuestros enemigos, cierto. Debemos predicar el evangelio a los hijos del diablo, cierto. Pero no podemos establecer una causa común con ellos. No podemos formar una familia que le agrade a Dios. Y entendemos que la propia voz del Espíritu se lo haría notar a aquellas personas que se lo plantean. Aunque es cierto que hay veces que no nos gusta escuchar lo que el Señor nos dice, ya sea a través de un momento de comunión, de adoración, de oración, o directamente a la luz de su palabra. Y cuando no nos gusta, pues decidimos leer otro texto que nos guste más. Y si nos está enseñando, estamos escuchando de Él que no debemos tomar esa decisión, pues hacemos oídos sordos, porque verdaderamente Dios no es Dios para nosotros en esos casos. Dios soy yo, y por eso hago lo que yo quiero y no lo que Dios me enseña. Mi prioridad no es tu reino y tu justicia, Señor, sino formar mi familia, comprarme una casa, tener un coche, cumplir con el pack de la familia maravillosa y feliz que me plantea la sociedad. Y para ello, pues, si hay algunos versículos o enseñanzas que no me convencen, pues los dejo a un lado.
Como he dicho al principio, el asunto que aborda aquí el apóstol Pablo, que no solamente es el yugo desigual, yo creo que tiene mayores implicaciones indagar en el asunto de que somos el templo del Dios viviente. Pero respecto a la polémica del yugo desigual, a mí la verdad que me entristece saber cómo, varios predicadores se limitan solamente a tratar el asunto del matrimonio, que por supuesto está dentro del concepto de yugo desigual. Pero a mí me parece más relevante, ¿por qué? Porque en la iglesia no todos están casados o a punto de casarse. Algunos están viudos, otros son muy jóvenes, o directamente son solteros porque lo han decidido, o qué sé yo, o están en proceso de búsqueda, cada uno con su contexto. Me parece más relevante entender que el yugo desigual hace referencia a que no puede existir una asociación entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Ya sea de amistad íntima, ya sea de negocio, trabajo, ya sea de formar una familia. Que por supuesto que lo puedes hacer, y hasta incluso Dios te puede bendecir a través de esa amistad, a través de ese negocio, y hasta incluso puede convertir a tu pareja en medio del matrimonio, aun cuando Él te enseña que eso no lo debes de hacer. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. ¿Pero qué diremos? ¿Vamos a tentar a Dios? Voy a hacer lo que yo quiera y, Señor, luego bendíceme. Y desde luego, aunque haya momentos, haya testimonios, en esta iglesia y en todas prácticamente lo hay, ¿verdad? Yo me casé con esta persona no era creyente. Yo en ese momento creo que sí lo era, estaba en ello, pero después de un montón de años de lucha, de lágrimas, de discusiones y de esto y del otro y del otro, el Señor me bendijo, me ayudó a fortalecerme en la fe y además hizo el milagro de convertir a mi pareja. Testimonios así, por la gracia de Dios, vamos a escuchar muchas veces. Pero eso no significa que eventos, experiencias concretas, le dé legitimidad a esa realidad. Porque estaríamos dejando a un lado todo el sufrimiento, todo el llanto, todas las oraciones y todas las circunstancias que él o ella ha vivido y que por supuesto Dios, como su Padre, no quiso que su Hijo sufriese. Porque este también es el asunto a la hora de leer las Escrituras. No decir, ay Señor, pero ¿por qué me dices que tengo que hacer esto? ¡Qué pesado eres, Señor! No me gusta obedecer esta parte de tu palabra, yo quiero hacerlo. Pues eso es un niño malcriado, espiritualmente hablando. La persona que va madurando va entendiendo, Señor, gracias por mostrarme esto a través de tu palabra. Porque si la guardo, si la practico, evitaré muchos problemas que tú, Señor, no quieres que tenga. Dejaré de cosechar cosas porque no las voy a sembrar ahora. Esa es la cuestión, hermanos. Desde mi punto de vista, las implicaciones de ese texto son mucho más mayores. No tener ningún tipo de asociación con personas que no son creyentes. Pero eso no quita el sentido misional. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y estamos en este mundo con un propósito, predicar a Cristo. Y para predicar a Cristo, como he dicho de forma así sarcástica, no hay que casarse con la persona primero. O montar un negocio con esa persona. O autoengañarme y decir, sí, es mi mejor amigo. Por supuesto que puede haber ciertas relaciones de amistad o compañerismo, de afecto. Pero cuando amamos a Dios, hermanos, evidentemente vamos a ser sensibles a todo lo que pertenece al diablo. Y yo sé que a veces se tiene al diablo como, qué grande es, cuánta influencia tiene, qué peligro. Pero no, hermanos. Ya lo he dicho que a veces el ser humano muestra ser más malo que el diablo. No hay más que ver las noticias. Pero independientemente de esa discusión moral, el asunto es que la Biblia es muy práctica, muy tajante. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo.
Todo lo que no pertenece a Dios pertenece a este mundo y por tanto pertenece al diablo, porque el diablo gobierna este mundo, porque Dios así lo ha querido, no porque Dios haya perdido. Cuando vemos las cosas tan nítidas en la realidad que tenemos por delante, yo creo que empezamos a dar pasos firmes, pasos de fe. Pero eso no significa, una vez más, que no amemos a aquellos que son incrédulos, porque el mismo Cristo nos enseña esa enorme tarea. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Pero no forméis un negocio, una familia con esas personas, porque os va a ir mal. ¿Cómo puede haber comunión con alguien que tiene el Espíritu Santo y alguien que está muerto espiritualmente? ¿Cómo te va a amar una persona que no conoce a Dios si Dios es amor? Pues tajante, ¿verdad? Sencillo, claro, nítido. Sin embargo, pues en la práctica, ya sea porque no nos guste leerlo, o no nos guste escucharlo, o se nos olvide, o qué sé yo, o nos dejemos guiar por nuestro corazón sabiendo que es engañoso, pues a veces tomamos malas decisiones. Y ya sabéis que al final el Señor también nos marca un principio de vida, ¿no? Que a cada día le baste su propio mal, ¿no? No afanarse, buscar el reino de Dios y su justicia cada día. Y como en alguna otra ocasión lo he dicho, pues al final somos lo que decidimos hacer cada día. Otra forma de expresarlo, la salvación viene hoy, dice el apóstol Pablo. Muy interesante el estudio del término hoy en la Biblia. Nos muestra cómo al final lo importante, aunque esto es pues frase muy típica, ¿no? Hoy en día, lo importante es el presente, el ahora. Lo demás pues son preocupaciones añadidas, afanes y en muchos casos formas de querer controlar las cosas cuando solo hay un Dios verdadero, un Señor, Cristo. Fijaos que el apóstol Pablo está enseñando estos asuntos del yugo desigual y de que somos templos del Dios viviente a una de las iglesias, como os dije al principio, más pecadoras a las que se dirige el apóstol Pablo, más caóticas, pero a su vez más bendecidas con dones espirituales. Fijaos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a una comunidad que incluso permitió dentro de su propia congregación que un hombre se acueste con su madrastra. Y no le decían nada. Algo que el apóstol Pablo afirma que en aquel tiempo era de escándalo incluso para los incrédulos. Y se sorprendía de que no fuese de escándalo para los que se supone que son creyentes, para los que se supone que conocen la verdad. Así que creo que es positivo para nosotros indagar en este asunto, ¿no? Y reflexionar en las implicaciones.